Estudios, estoy acompañada ya de la doctora Patricia García. Ella ha sido titular de la cartera de salud. Ella forma parte de un equipo además que está trabajando en esta parte del mundo, en la región, homologando los resultados que pueden ir saliendo con respecto a la búsqueda de una vacuna para combatir el COVID-19. Ya ha tenido la amabilidad de estar aquí, presente. Gracias por estar, doctora. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás, Juliana? ¿Qué tal? Se habla mucho acerca de este comando de operaciones que ya ha empezado a presentar algunas fallas. Por ejemplo, Farid Matuk, uno de los miembros, ha dicho que no fue buena idea recomendarle al presidente de la República esto del pico y placa por género, ¿no? Que 3 días a la semana salgan los hombres, 3 días las mujeres y uno toque de queda, 24 horas, nadie se mueve de casa. ¿Había necesidad por parte del Ejecutivo de crear un comando de operaciones? Yo creo que es importante que el Ejecutivo, cuando trabaja, tenga de todas maneras gente con experiencia que pueda hacer recomendaciones. Yo no llamaría esto un error, porque, por ejemplo, Panamá trató esta circunstancia. Lo que se estaba buscando en ese momento era ver cómo se podía reducir el número de personas que salen a la calle. Y una forma de hacerlo era tratar de ver si es que, igual con el pico y placa, la mitad podría salir un día y la mitad podría salir el otro. En la prueba de esto, lo que se ha visto es que todavía no somos tan disciplinados, la verdad es esa, como para poder pedirle a la gente que planifique y no pretenda salir todos los días el día que le corresponda, sino que busque salir uno de esos días. Entonces, creo que una de las cosas, o sea, nadie tiene la respuesta ni tiene la fórmula correcta. O sea, estamos nosotros como país y el mundo entero está confrontando por primera vez a este gran enemigo. Y es un enemigo que nos sorprende porque vamos aprendiendo en el día a día cómo se comporta, qué cosas pasan, y estamos aprendiendo también acerca de estrategias. Entonces yo creo que lo que se ha visto es importante. Hemos visto que todavía es difícil poder planificar. También hemos visto que hay personas para las cuales es muy difícil mantener comida, por ejemplo, porque de repente no tienen las condiciones de un refrigerador que pueden tener otras personas. Entonces, creo que lo importante es que se vayan midiendo cada una de estas acciones que se van tomando y vayamos viendo cómo eso tiene un efecto en los números de personas que se van contagiando, que es lo que estamos viendo en el día a día. De acuerdo, doctora García, pero usted manifiesta algo que creo que es fundamental, sumamente interesante, ¿no? El hecho de que es un virus nuevo, que se está estudiando, que se está analizando desde el punto de vista del comportamiento, que puede mutar, puede transformarse y cambiar. Hoy en día sabemos que quienes forman parte del grupo de los vulnerables son aquellos que tienen enfermedades como diabetes, taquicardia, hipertensión. No. Diabetes, presión arterial, personas que tienen problemas pulmonares. Obesidad. Claro, la obesidad usualmente porque está asociada también a diabetes y a otros trastornos, y personas mayores de 60 años. Ahora, por favor, cuando hablemos, porque hay gente que se asusta cuando tú dices el virus muta, todos los virus, cuanto más transmisión hay, cuanto más se replican, comienzan a tener algunos cambios, ¿ok? Y eso les permite a los virus sobrevivir. Así es, igual sobreviven. Claro, a eso iba mi pregunta justamente, doctora. ¿Es posible, digo yo, que de aquí a 2 meses, 3 meses, este virus, COVID-19, empiece a presentarse a través de síntomas que de pronto son extraños, que no han sido reconocidos por los médicos y que de repente ataque a los niños o a personas que no estaban dentro del grupo de riesgo? No causemos pánico. Yo creo que ese tipo de cambios, ¿okay?, son poco probables. Los virus y las bacterias, las cosas que nos causan enfermedades, usualmente, característicamente, se dirigen a un tipo de tejido o a una parte del cuerpo y por eso te causan síntomas. Este tipo de virus siempre van a ser virus que atacan el sistema respiratorio. Las mutaciones o los cambios los pueden hacer un poco más agresivos o un poco menos agresivos, ¿ok? Los pueden hacer más resistentes o menos resistentes, pero la forma como se presenta va a ser similar. Ahora, es importante que la gente sepa, sí, que de todas las personas que se infectan, la mayoría no van a tener síntomas, y lo que sí sabemos ya por todo lo que ha pasado, el 1,5 millones de personas infectadas en el mundo que tenemos el día de hoy. Y más de 83.000 muertos, ¿no? Así es, más de 90.000 muertos en el mundo en este momento. Lo que sí sabemos es que las personas más vulnerables sí son las personas mayores de 60 años. Pero también hemos aprendido que una persona joven también puede infectarse, y desafortunadamente algunas personas jóvenes también pueden hacer casos severos y morir. ¿Por qué? Todavía no entendemos por qué. Es posible que su sistema de defensa, su sistema inmune,
no se maneje bien con el virus. Pero yo no tengo forma, ninguno de los investigadores tiene forma de identificarlo. Y por eso es importante, y te lo digo así porque también he escuchado, hay gente que dice, no, a mí no me va a dar porque han dicho que es para los viejos. Cualquiera de nosotros podría tenerlo. Y lo que tenemos que evitar es contagiar a una persona que de repente sea mayor y que va a ser la enfermedad. Pero imagínate que tú no sabes, y tú no sabes que si te da a ti, también te podría dar una forma severa. O sea, tienes que proteger a los tuyos, pero también protegerte tú. Entonces, algunas personas con lo que usted está manifestando podría decir, a ver, yo no soy diabético, no soy hipertenso, no estoy dentro del grupo de riesgo, pero de repente mi sistema inmunológico, mis defensas no están actuando de la mejor manera. ¿Cómo me hago un examen para saber si el virus llega a mi cuerpo? Es imposible. No hay forma. Lo que tenemos que hacer, y eso es lo que necesitamos hacer, es tomar esta actitud solidaria, responsable y disciplinada de evitar el poder estar en contacto. O sea, este tema, aunque parezca la cosa más simple del mundo, de quedarse en la casa, y si uno sale, de usar su mascarilla, y usarla bien, tapándose efectivamente la nariz y la boca. Esto es una barrera clave. La segunda barrera es el distanciamiento. Y el distanciamiento significa 1,5 metros a 2 metros. ¿Por qué razón? Porque cuando yo hablo, yo no tengo síntomas ahorita, pero cuando hablo, boto gotitas. Hay personas, una cosa que es importante, todas las personas deben pensar que todas las personas que están a su alrededor potencialmente podrían estar infectadas y no lo saben. Y se habla mucho del tipo de mascarillas, ¿no? Usted tiene allí una que es muy clásica, la típica, la sencilla y la sensible, efectivamente, pero hay quienes no consiguen porque hay desabastecimiento en las farmacias y andan con unas de tela. Suficiente. Y quiero que esto lo sepa la gente. Ha estado pasando por las redes sociales un video que asusta a todo el mundo, porque dice, mira, agarra tu máscara, ponle el spray, todo se pasa. Bueno, fíjense, ese spray no tiene la fuerza que tiene las gotitas a la hora que salen, el impulso que tienen mis gotitas a la hora que salen. Se escapa. No. Para las personas que no tienen síntomas y las personas que van a salir a la calle, es suficiente con usar una máscara sencilla. O una bufanda, una tela. La bandana, el polo, lo pueden ver en internet, agarran un polo y lo doblan, le ponen 2 liguitas y se colocan acá, pero tapando la nariz y la boca y manteniéndolo ahí. Cuando llegan a la casa, se lavan las manos bien, se lo sacan, lo lavan bien con agua y jabón, lo cuelgan y cuando salgan tienen otro. Eso es suficiente si uno no tiene síntomas. Las máscaras complicadas son para las personas que tienen la tos o el estornudo, están en el hospital, y para los profesionales de la salud, ellos sí tienen que tener una máscara que impida que pase el spray, porque el spray es el impulso que le damos cuando tosemos o estornudamos. De acuerdo, sí, qué importante que lo diga, porque de las mascarillas se ha hablado hasta el cansancio y hay un montón de gente que incluso sale a la calle y cuando se le pregunta, señor, señora, ¿por qué no se cubre la nariz y la boca? Dicen, porque no tengo y ya me han dicho que la bufanda no protege, que si me hago una de tela, de algodón, tampoco va a funcionar. No, para todo el mundo. Lo que necesitamos tener es algo que permita que mis salivitas no se salgan, que son poquitas, y las salivitas del otro tampoco, pero eso es uno. La segunda barrera, mantengan una distancia, por favor. Por eso es, por ejemplo, lo que está pasando en los mercados, ¿no? Vemos que la gente se acumula en los mercados. Hay que comenzar a pensar, los mismos usuarios de los mercados deberían pedirle a las personas de los mercados, oigan, ordenémonos, ¿okay? Que entren 10 personas, se les da un tiempo, salen las 10 personas, entran otras. Lo importante es que en un determinado momento no haya mucha gente en un lugar y que además haya ventilación. Eso reduce el riesgo de contagiarse. El aglomeramiento es un foco infeccioso en donde sea. Por eso es que ahorita hay tanta preocupación con todo lo que tiene que ver con penales, cárceles, donde ya hay no solamente internos contagiados, sino también personal del INPE. Más adelante tengo una entrevista con el ex jefe del Instituto Nacional Penitenciario, José Luis Pérez Guadalupe. Pero ahora, conversando con usted, doctora, le quería preguntar lo siguiente, sobre el tema justamente de los casos que han sido confirmados. Hoy, a la fecha, según MINSA, 5.256, ya 138 personas muertas. Se entendía que la cifra iba a aumentar más en la medida de que se realizaran mayor cantidad de pruebas. Están las moleculares y están las pruebas rápidas. Sin embargo, doctora García, en Chile se hacen muchas más pruebas cada 24 horas que en nuestro país. El número de contagiados puede ser mayor, pero hay menos cantidad de muertos. Fíjate, esa es la pregunta, yo le voy a decir la pregunta $1 millón. Justo hemos estado en una conferencia hace un ratito, una conferencia telefónica, conversando con colegas epidemiólogos chilenos acerca de, y preguntándole, ¿no? ¿A qué crees que se debe este asunto? Y que por lo menos en las cifras
se tienen menor número de muertos con respecto a lo que tenemos aquí. Y para la gente que no conoce, vamos a ver un poquitito las cosas que están pasando en Chile. Claro. La primera cosa es que en Chile, la gran mayoría de gente, ahí las pruebas las hace el sector público y el sector privado. Y la gente paga por su prueba. ¿Ok? La gente paga por su prueba. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión que me pareció sumamente interesante en toda esta discusión es que lo que quedó claro es que no tiene mucho sentido ponerse a comparar en medio de la guerra, porque estamos en medio de la guerra, cuáles son los números de muertos o qué es lo que está pasando, porque los criterios que se usan para definir muerte por la enfermedad pueden ser distintos. Y en este momento, en Chile, inclusive los grupos de epidemiólogos, cuando tú les preguntas por qué ha pasado eso, dicen, los que están haciendo esos comentarios son los economistas. Perdónenme, yo tengo muchos amigos economistas, pero eso es lo que dicen. Y le digo, ¿por qué? Porque en Chile se están tomando una serie de acciones que están poniendo como prioridad el tema económico sobre el tema de la vida. Cosa que no está pasando en el Perú. No está pasando es a la inversa. Entonces, yo creo que ponerse ahorita a discutir acerca de por qué menos casos, cuando no sabemos cuáles son los criterios por los cuales se están contando los casos. Sabemos que se están haciendo pruebas, pero para que una persona de un nivel socioeconómico en que no puede pagar una prueba, se haga una prueba, ojo, ¿ok?, tiene que pasar por una serie de cosas y no es tan fácil. La epidemia en Chile comenzó con gente que tenía casi ningún factor de riesgo y que se infectó y que era de un nivel socioeconómico alto, ¿ok? Tenía mejores recursos, menos riesgo de morir, y la epidemia todavía no sabemos qué es lo que va a pasar en los siguientes días. ¿Tú sabes cuál fue una de las conclusiones que es interesante? Es que inclusive estos investigadores chilenos lo que han estado pidiendo es tratar de ver cómo se han comportado la mortalidad, las muertes, el año pasado en Chile, en meses similares a estos, para ver si hay alguna diferencia o no. Y los datos no están disponibles. Entonces, mi respuesta ante ti es, no tenemos que comenzar a ponernos a comparar acerca de cuántos muertos y por acá se mueren más, porque son realidades distintas. Eso lo vamos a ver cuando termine la epidemia. Y ahorita lo que tenemos que asegurarnos es que necesitamos hacer más pruebas. Las pruebas moleculares nos están permitiendo llegar a más y vamos a tener más números. Claro, pero no son necesariamente comparables, se tienen que hacer algunos ajustes que ya se están haciendo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una prueba, tengo que ver cuántas veces la prueba rápida que es positiva coincide con la prueba molecular, ¿ok? Pero la prueba rápida lo que me permite es poder llegar y hacerle la prueba a alguien en una región en la que de otra manera no voy a hacer, y luego en 10 minutos. Pero la respuesta de esa persona, hombre o mujer, que se somete a una prueba rápida, va a depender de el tiempo que estuvo expuesto a una situación que pudo ser de riesgo. Es decir, si se contagió hace 10 días, 8 días, 5 días, el resultado puede ser negativo por más de que esté contagiado. Pero es más fácil esto, fíjate. Ninguna prueba es perfecta. Cuando tú vas al doctor y quiere que te diga, me siento mal, ¿qué hace el doctor? Primero ve tus síntomas. Segundo, no te hace una prueba, te hace un paquete de pruebas. Entonces, ¿qué hemos aprendido con el COVID? Una de las cosas importantes ahora son los síntomas. La fiebre, la tos, el malestar. En esta época tenemos que sospechar que podría ser COVID, ¿ok? Primero. Segundo, la prueba molecular es buena para detectar en el momento en que comienzas a eliminar virus, pero tiene un nivel de detección. O sea, un poquito antes, no detecta. Comienza a detectar y después baja la cantidad de virus y la prueba molecular tampoco te detecta. La prueba serológica, esta de la que estamos hablando de sangre, me permite ver después, más o menos a partir de los 5 días de los síntomas, yo puedo captar a la persona e incluso hay personas que la prueba molecular puede ser negativa porque la cantidad de virus ya bajó. ¿Okay? De acuerdo. Y la prueba serológica me permite detectarlos. Entonces lo que te estoy diciendo es que acá las pruebas suman. Nos suman y por eso nos van a dar mayor número y nos van a poder permitir ver en mejor forma qué es lo que está pasando. Y hay un punto más. Resulta que viendo algunos de los datos, muchas de las personas, cuando llaman al 113, porque se demoran en llamar, porque se demoran en responder, etcétera, terminan siendo visitadas para las pruebas más o menos para el tiempo en que las pruebas serológicas ya son positivas. Entonces, lo que estamos haciendo es estamos ampliando el diagnóstico y eso es bueno, porque si sabemos
dónde están los casos y qué es lo que está pasando, podemos. Bueno, con el darles martillazo tecnológico lo que se va a buscar ahora es determinar dónde está la mayor cantidad de celulares para entender que, por ejemplo, sí, hay activados aquí 200, 300, porque además la división de alta tecnología de la policía lo permite, ¿no? Y con equipos sofisticados es fácil hacerlo, pues van a ir a ese lugar y van a realizar operativos para evitar que la gente rompa la cuarentena, siga rompa la cuarentena. juntándose, reuniéndose en lugares que son focos infecciosos. De acuerdo, de acuerdo. O sea, la tecnología nos puede permitir ver a aquellas personas que estén rompiendo las normas, porque basta una persona que rompa la norma. Todo el mundo debe haber recibido, seguramente tú también lo recibiste en tu celular, que contaban uno de los primeros casos que se dieron en Oriente, ¿no? Sí. Porque habían visto con cuántas personas esa persona había tenido contacto y a cuántas había infectado. Nosotros tenemos que evitar la transmisión. Pero eso está en cada uno de nosotros. Así es, porque si no la cosa no se frena, porque el virus se mueve con nosotros. Circulamos, circula el COVID-19 con nosotros. Lo que la gente se pregunta ahora es, ¿qué va a pasar con esta famosa curva? Siempre se habló desde el primer día de la curva. Ok, la idea es que se siga trabajando en la detección de pacientes que ya están infectados y también explicarle a la ciudadanía de que es normal que llegue un momento donde se van a ir duplicando los casos de infectados. De hecho, está pasando ahora 5.256 a la fecha, pero cuando se llega al pico, automáticamente, como si fuese una montaña rusa, el carrito empieza a bajar. Ese descenso se puede determinar si sería el 20 de abril, el 21 de abril o el 23, es decir, de una manera tan puntual, tan específica, o es imposible. No. Lo que se hacen estimaciones. Le llamamos estimaciones, otros le dicen predicciones. Lo que uno hace es va viendo cómo se va comportando la curva, ¿ok? Cómo se va comportando y qué pasa en el día a día y va viendo cómo va doblando en realidad, ¿no? Y va calculando eso, lo va alargando para ver en qué momento va a suceder. Entonces, eso va a depender también del comportamiento de las personas y va a depender de cuántas personas vamos testeando o vamos haciéndole la prueba. Entonces, podemos hacer algunos anticipados. Es posible que hacia finales de abril nosotros ya estemos llegando al tope. Definitivamente una de las cosas que sí hemos visto claramente y es real, es que entre esta y la próxima semana nosotros vamos a ver probablemente los números más altos de pacientes que entran a los hospitales y que fallecen. Porque además tenemos, el MINSA había comprado 500 ventiladores, pero que van a llegar al Perú recién en mayo. Tenemos un número muy menor. Han reparado justamente de la Marina de Guerra algunos instrumentos que van a servir, pero no es suficiente, porque ya ahorita estamos hablando de muchísimos que están internados y que obviamente requieren... Ahorita, mira, las capacidades de los ventiladores son un problema, y es un problema para todos los países, pero para nosotros es aún peor. Cuando iniciamos, se hizo un primer inventario, se vio que en todo el país habían alrededor de 850. Pero los 850 sirven para muchas otras enfermedades. Entonces se calculó cuáles se podían usar, habían como 100. Moviendo, consiguiendo, liberando, arreglando, se han conseguido alrededor de 500 que ahorita estarían disponibles. En este momento hay alrededor de 200 personas, casi 200 personas, que están en ventiladores, ¿ok? Todavía tenemos un espacio, ¿ok? En las siguientes semanas. Y creo que la gente tiene que saberlo, estos días van a ser difíciles, vamos a ver más números, vamos a ver más gente hospitalizada y es posible que veamos a más gente que fallezca desafortunadamente. ¿Por qué razón? Porque es la historia natural de la enfermedad. O sea, una vez que tú te infectas, comienzas los síntomas, más o menos la enfermedad puede demorar entre 5 y 6 semanas. Y como a la tercera o cuarta es que tú comienzas a ver las complicaciones. Lo que estamos viendo ahora es de toda la gente que se fue infectando durante todos esos primeros días en los que no cumplíamos la cuarentena. Llegan al pico de la enfermedad ahorita. Y estamos llegando a ese pico. Ese va a ser el pico de complicaciones, de hospitalizados, etcétera. Vamos a tener un pico de infecciones. Ese pico esperamos que lo podamos lograr entre estas semanas y deberíamos comenzar a ver que esto baja. Pero eso no debe bajar la guardia. Va a bajar porque estamos todos guardados y si hay algún infectado, se está rompiendo la transmisión. Okay. Pero yo te escuché a ti decir una cosa que es importantísima. Una vez que esto se levante, y que tiene que levantarse cuando realmente se vea, hay ciertos criterios, ¿ok? Se tiene que ver que la curva realmente está bajando. Pero al punto de que puedan llegar a ser 11 semanas como en Wuhan. Va a depender, eso tenemos que verlo.
Wuhan, lo que pasó con Wuhan es que ellos comenzaron más tarde. Fíjate que era una enfermedad nueva. Tuvieron que darse cuenta que era nueva, tuvieron que descubrir al bicho. O y entender que el epicentro había sido la propia ciudad. Así es, y tuvieron que cerrar. Entonces, podría ser, pero no lo sé. Nosotros tomamos acciones tempranas, pero lo más importante es comprender que después la normalidad no va a ser la de antes. Y vamos a tener que aprender a usar la máscara, vamos a tener que aprender a mantener distanciamiento social. En los trabajos vamos a tener que aprender a que se tiene que hacer teletrabajo. El transporte público vamos a tener que redistribuirlo y cambiarlo porque tenemos, y fíjate, yo escuché el día de hoy lo que decía el presidente en Canadá y se lo decía crudamente a la gente y yo creo que la gente lo tiene que saber. La única forma en que este problema va a parar en el mundo es cuando tengamos la vacuna, tengamos tratamientos. Y la vacuna está lejos. ¿Okay? Vamos a necesitar 12, 18 meses. Wow. El desarrollar una vacuna en condiciones normales puede demorar 10 a 12 años. Aquí se está corriendo y hay como 8 moléculas candidatas, pero hay otros grupos de investigadores en el mundo que están trabajando esto. ¿Okay? Y el desarrollo de nuevos tratamientos, bueno, hay grupos que estamos trabajando porque el Perú es parte de todo este grupo mundial comandado por la Organización Mundial de la Salud. Con Chile, ¿verdad? Estamos diferentes países, son como 50 países en el mundo, Perú está presente ahí, para poder comenzar a ver qué medicamentos, se llama el estudio Solidaridad, qué medicamentos podrían realmente tener algún efecto. Porque ahora todo, digamos, los síntomas se manejan con paracetamol. Así es, porque no hay tratamiento. Y también en los pacientes severos. Aquí se va a comenzar a ver qué medicamentos podrían salvar la vida y reducir el tiempo de infección. Y esperemos que esto se pueda saber en los siguientes meses, tal vez. Sabremos cuáles definitivamente no funcionan. Y ojalá que podamos tener medicamentos que puedan permitirnos salvar las vidas. En este momento, lo que se hace, y lo que hacen nuestros héroes son los profesionales de la salud, es le dan las condiciones al paciente, las condiciones que necesitan, le dan el oxígeno, el ventilador, para que su cuerpo pueda seguir luchando, porque aquí es una lucha entre el sistema de defensa del cuerpo contra el virus. Exacto. Y le dan las mejores condiciones. Pero tratamientos, excepto por darle algunos antibióticos para algún problema, no hay otra nada que sobreinfección o bajar la inflamación, ahí estamos. Pero no quiero terminar con eso negativo. Yo creo que nosotros sí podemos vencer. Hemos mostrado que como país hemos logrado la curva que iba a ser así, la hemos logrado bajar. Necesitamos bajarlo un poco más, pero necesitamos que toda la gente se mantenga calma, que no se automedique, por favor. Los que tienen algún síntoma no tomen medicamentos, eso siempre tengo que decirlo, no vayan a tomar ibuprofeno ni aspirina. Si tienen fiebre, Panadol, llamen al 113 y solamente si hay falta de aire, eso sí es importante. La falta de aire. La falta todo de lo aire, que tenga que ver con el aparato respiratorio que de pronto sientes, te das cuenta que... Mira, si yo tengo asma y tengo falta de aire, ya sé que es el asma. Pero si es una cosa nueva, por favor, y especialmente en la gente mayor, tenemos que saberlo para tomar acciones y poder salvar vidas. Gracias, doctora Patricia García, por haber estado aquí. Qué dinámica, qué didáctica además y qué puntual para hablar de temas que nos siguen preocupando, porque me quedo con esto que usted manifestó cuando arrancó la entrevista, ¿no? Es un virus nuevo, se le está conociendo, se le está revisando. Es como cuando llega un invitado a la casa, a la fiesta, y tú dices, ¿de dónde salió? ¿Con quién vino? Lo empiezas a revisar, lo barres del pies a cabeza, tratas de indagar dónde vive, quiénes son sus amigos, con quién anda. Eso también se está haciendo a nivel mundial con el COVID-19 para ver si